una economía que produce 3 bienes, nos dan 2 periodos distintos, 2017-2018, y nos piden encontrar una serie de magnitudes, en particular el PIB y todo lo relacionado con el PIB y el deflactor implícito de precio o la tasa de inflación, medida tanto sea por el deflactor como el índice de precio al consumidor. Entonces, si recordamos, la pregunta A calcula el PIB nominal y real para cada año, tomando por base el año 2017. Siempre en general se toma el primer año como año base, que sería en nuestro caso el 2017. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el caso del PIB nominal, ponderar precios por cantidades de cada año. Eso nos da el PIB nominal. Para el cálculo del PIB real, dejamos fijos los precios del 17 y valoramos la producción del 17 y nos da el PIB real. Cuando valoremos la producción del 18 a los precios del 17, estaremos calculando el PIB real del 18. Entonces, vámonle. Supongo que ves el enunciado. ¿Estás viendo el enunciado, Raúl? Sí, profesor. Ya. ¿Tienes dudas en la interpretación de los datos? No, profe. Ya. Entonces calculamos el PIB nominal y real para cada año. El PIB nominal es la ponderación de los precios del bieniésimo en el periodo jésimo por la cantidad producida del bieniésimo en el periodo jésimo. Mientras que el PIB real es la ponderación de los precios del año base para el bieniésimo ponderado por la cantidad producida el bieniésimo en el año jésimo. Entonces, si vemos la tabla, para el primer caso nos va a quedar el PIB nominal, déjame tomar el lápiz, el PIB nominal nos va a quedar la ponderación de el PIB nominal del 17 es 6 por 21 más 11 por 26 más 16 por 11. El PIB real del 17 es valorar la producción del 17 a precios del 17. Es exactamente la misma expresión anterior. Cuando uno toma por año base un año cualquiera, el PIB nominal y el PIB real coinciden. ¿Hay dudas? Aquí le vamos. Dime. ¿Elegir el año base para calcular el PIB real es En general, arbitrario o siempre debería ser indicado? te lo dicen, o si no te lo dicen, como es este caso, uno tiende en general a tomar el primer periodo. Ok, profe, gracias. Y en este caso es el 17. Entonces aquí tengo el PIB real del 17 valorado a precios del 17. ¿Me sigues la nomenclatura que estoy ocupando? Sí, sí, se Ya. entiende súper bien. Vamos a la otra. PIB nominal del 18 es ponderar precios por cantidades del 18. 7 por 22 más 12 por 27 más 17 por 12. Finalmente, el PIB real del 18 expresado en pesos del 17, que es la pregunta que me hiciste, ¿qué año tomar por base? Nos queda el precio de las papas en el 17, ponderado por la cantidad de papas del 18. 6 por 22 más 11 por 27 más 16 por 12. ¿Hay dudas? No, profesor.
Dame un segundo, por favor. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, vamos a borrar los dibujos para pasar a la página siguiente. O a ver si alcanzamos a ver. Ay. Ya. Estas son las expresiones que teníamos en la laminita anterior, si te fijáis. 621, la última 622, 16, 12. Ahí. 621, 622, 16, 12. Ahí están los valores. Listo. ¿Hay dudas? Hasta aquí fue lo que hicimos recién. Hasta aquí. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Ahora, ¿qué nos pedían? Calcular el deflactor. El deflactor es el cociente entre el PIB nominal de cada año y el PIB real. Entonces, el PIB nominal para el 17, 588, partido por el PIB real del 17. Como estamos tomando por base el 17, han de coincidir nominal y real, pero lo manifestamos. 588 partido por 588, por lo tanto, el deflactor implícito de precios de la economía, 1. ¿Hay dudas? No, profe. Después, de manera análoga, el deflactor implícito de precios en el 2018, es el PIB nominal, 682, partido por el PIB real, 621. 682 partido por 621, APP, aproximadamente 1,09823. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Nos piden en la pregunta B, determine el crecimiento real de la economía entre el 17 y el 18. Y para eso tomamos la información que ya tenemos. Para determinar la tasa de crecimiento real, tenemos que fijarnos en el PIB real, que son estas dos magnitudes. Perdón, ¿hay dudas? No, profe. Listo. ¿Y cómo calculamos la tasa de variación de cualquier variable en términos discretos? Como el cociente menos 1 o la diferencia partido por la diferencia, dato final menos dato inicial partido por dato inicial y por 100. Que es lo mismo que esto en términos de cociente. Lo puedes ver como una resta o un cociente análogo. 621 el PIB real del 18 partido por 588 el PIB real del 17 menos 1 y por 100. Si la economía creció, según el deflactor implícito de precios de la economía, aproximadamente un 5,6% en términos reales. ¿Hay dudas? No, profe. No me digáis sí para que la hagamos cortita, no va. ¿Entienden lo que estamos haciendo? Sí. Bien. Después determine la tasa de inflación expresado por el deflactor del PIB. Ya tenemos los datos, aquí están. Es equivalente en términos formales o matemáticos el cálculo de una tasa de variación tal cual hicimos con la pregunta anterior, con la B. Pero como aquí nos pide medir la tasa de inflación, nos fijamos en el deflactor implícito de precio. ¿Cómo calculamos la tasa de inflación por el deflactor implícito de precio? Como el cociente entre los deflactores menos 1 y por 100. 1, 0, me comí el 23. El deflactor implícito de precios del 18, de precios del 18, 109823. Me comí el 23. Partido por el deflactor implícito de precios del 17, que es 1,
menos 1 y por 100. Y eso nos debiera dar a PP 9,8%. En estricto rigor, si miro el dato de arriba, es 9,823% anual. Porque ¿qué lapso de tiempo media entre el 17 y el 18? Un año. ¿Hay dudas? No, profesor. ¿Seguro? Sí, completamente. Esto te queda 1,098 menos 1, 0,098 por 100, 9,8. Ahí está. Ya, pum. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y finalmente nos piden calcular, creo, vamos a devolvernos un instante, determina la inflación por el índice de precio al consumidor. Ya, y para esto hay que, ahí vamos a borrar todo. Para esto tenemos que recordarnos que el índice de precio al consumidor está vinculado a la curva de demanda real medida la Slutsky. Recuérdate que Slutsky en la teoría del consumidor lo que hace es mantener una canasta constante, una canasta de bienes y servicios constante. A diferencia del deflactor, que lo que mantiene constante son precios, el IPC lo que mantiene constante son canasta o cantidades. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, y como tomamos por periodo base el 17, en el caso del IPC haremos lo mismo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ponderar o calcular el gasto del 2018 y confrontarlo contra lo que hubiésemos gastado el 18 a los precios del 17 en la canasta de bienes. Entonces, en este caso, me devuelvo, aquí vamos la canasta. Lo que hacemos ahora es decir, bueno, esta es la canasta que va a permanecer fija. Y vamos a comparar el gasto del 18, el gasto del 18, el gasto del 18, el gasto del 18, confrontado con lo que hubiésemos gastado el 18 si la canasta hubiese sido la del 17. ¿Me sigues? ¿Qué Sí, tiene que profe. ver con el enfoque de Slutsky? Entonces, vámonos. Ya. La canasta del 17 la tenemos. Está aquí. ¿Qué es lo que habíamos calculado ya? Que era el PIB nominal o el PIB real que coincidía. ¿Te acuerdas o no? Aquí Sí, profe. falta aquí falta un... Esto hay que separarlo en el fondo. Es como un blanco, pero me quedó muy encima. Eso llega hasta ahí nomás. Por 100. Así se calcula la tasa de inflación medida por el IPC, que es el índice de las Peires menos 1. Y el índice de las Peires es lo que estoy explicando, que es esto. ¿Estamos? Entonces ahora, mantenemos fija la canasta del 17, la canasta del 17, la canasta del 17, y determinamos cuánto hubiéramos gastado el 18 en esa canasta y cuánto fue lo que gastamos de verdad el 17, porque estamos tomando por base el 17. ¿Me sigues? Ya, esto ya lo teníamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Valorar la canasta del 17 a precios del 18. Lo voy a volver para que lo veas. La canasta es esta. 21, 26, 11. 21, 26, 11. 21, 26, 11. Y los precios del 18, 7, 12, 17. 7, 12, 17. 7, 12, 17. Y la canasta era 21, 26, 11. Calculamos 6,46. Eso es lo que nos hubiera costado la canasta el 2018 valorada a precios del 17. ¿Hay dudas?
No, profe. Y finalmente, entonces, la tasa de inflación se mide por el índice de las Peires. Esta L es el índice de las Peires. ¿Qué es esto? Este cociente. Entonces, 646 sobre 588 menos 1. Eso por 100, 9,8. Bueno, aquí creo que nos pedían concluir. Creo. Voy a devolverme. Comente los resultados. Trabaje con un decimal. Ah, ya. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos podría llamar la atención? Esto. Que la tasa de inflación medida por el IPC, 9,8. La tasa de inflación medida por el deflactor, 9,8. En general, estas no debieran ser iguales, porque mantienen constante cuestiones distintas. La tasa de inflación medida por el DIP, el deflactor, mantiene constante precios. La tasa de inflación medida por el índice de precio al consumidor mantiene constante canasta. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, ¿por qué son al primer decimal idénticos? 9,8. Porque es una economía muy pequeñita, son solo 3 bienes y solo tenemos 2 periodos. Entonces nos da similar estrictamente por un problema de datos. No debieran ser en estricto rigor iguales. ¿Hay dudas? Y No, profesor. adicionalmente el por qué. Bueno, porque en el cálculo tanto del deflactor como del IPC están concebidos los 3 bienes en este caso, que eran las papas, las camisas y los arriendos. En algún caso, supón tú, no es el caso, pero si las papas fuesen importadas, si las papas fuesen importadas, no se contabilizan para el cálculo de la tasa de inflación medida por el deflactor. ¿Por qué? Porque eso no es producción nacional. Y recuerda que el deflactor concibe todos los bienes producidos en la economía internamente, que tiene que ver con el cálculo del PIB, Producto Interno, lo producido internamente. Si las papas hubiesen sido importadas, sí serían relevantes para el cálculo de la tasa de inflación por el IPC, pero no por el DIP. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bien. Vamos a otro. Vamos a otro ejercicio que son los clásicos de macro, que es lo que nos faltaba. El lunes hicimos uno de monopolio y uno de monopsonio, creo, o monopolio discriminador, no me acuerdo, o de bienes públicos, pero algo hicimos de lo que no habíamos hecho. Bien. Suponga la siguiente información de un país a nivel macro. Gasto público, 250, ahorro público, 50, el ahorro externo, 100, ahorro privado, 50, y el consumo, 800. Nos piden determinar cuánto fue la inversión, obtener el PIB y cuantificar y explicar las fuentes de financiamiento de la inversión. Listo. Entonces lo que hay que recordar es la identidad macroeconómica básica. I es igual a C más I más G más X menos M. Consumo privado, inversión tanto pública como privada, gastos del gobierno, exportaciones, importaciones. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Ya. Fíjate, nos dan por información el gasto del gobierno 250 y el ahorro público 50. No olvides que el presupuesto fiscal o el ahorro del gobierno
el bus o el presupuesto, es T menos G. Y nos dicen, bueno, T menos G es igual a 50. Esto, el ahorro del gobierno, es T menos G. Entonces nos dicen T menos G es 50. Y adicionalmente nos dicen que G es 250. Por lo tanto, ¿cuánto es T? 300. Listo. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Después, si recuerdas la ecuación del balance ahorro-inversión, al deducir de los tres lados, que esta es una triple identidad, pero aquí tenemos solo, tengo por el lado el producto nomás, al reducir de los tres lados el consumo, vamos a llegar finalmente a esta identidad. S, que es ahorro privado, ahorro privado, tanto por parte de los individuos como de las empresas, más T menos G, más M menos X. Ahorro privado, ahorro público. La suma de estos dos nos dan cuenta del ahorro nacional y este es el ahorro externo. Entonces, tenemos el ahorro externo. Nos dicen que el ahorro externo es 100. Ojo, aquí en la identidad aparece X menos M. X menos M. En la identidad balance ahorro inversión es M menos X. Y nos están diciendo el ahorro externo es 100. Si nos dicen que esto es 100. Que el ahorro público, lo tenemos, público me refiero a fiscal, 50. Y que el ahorro privado, el ahorro familiar, es 50. Por lo tanto, ¿cuánto es la inversión? 200. 200. Esto es como un pequeño sudoku. ¿Hay duda? No, profe. ¿Estás seguro, Raúl? Sí, solamente estoy aprovechando de anotar nuevamente la fórmula. Bueno. Y también nos piden calcular el PIB. Y ahí nos tenemos que ir a la identidad básica. A esta. Esto es el PIB. Podría ser el ingreso nacional, el Producto Nacional Neto, lo que sea. Pero aquí estamos trabajando con las magnitudes agregadas y en términos brutos, así que no hay problema. Por lo tanto, el PIB. Entonces nos queda I, que es el PIB, es igual al consumo privado, 800, que era un dato, más 800. C más I, la inversión, 200, que puede ser pública y privada, la inversión da lo mismo. Más C más I más G, los gastos del gobierno eran 250. Más X menos M. X menos M. El ahorro externo es justo el inverso aditivo, M menos X, y era 100. Por lo tanto, X menos M es menos 100. ¿Hay dudas? No, profe. Al reemplazar, eso nos queda 1250, 1150. ¿Hay dudas? Entonces, I correspondería a ser el PIB que nos están pidiendo calcular, ¿verdad? El Y, Claro. sí. ¿Qué es esto? Es la identidad básica. Ok, profe. La única diferencia que hay que tener cuidado es esto. X menos M es el saldo en la balanza comercial.
Mientras que cuando es positivo el saldo en la balanza comercial, cuando es positivo, significa que exportamos más que lo que importamos. Por lo tanto, el ahorro externo es negativo. El resto del mundo quedó endeudado con nosotros. El ahorro externo es justamente el inverso aditivo, M menos X. Entonces hay que tener cuidado con esa cifra de 100 en este caso, nada más. Si la estoy viendo en términos de ahorro, es positivo. Si la estoy metiendo en la identidad, como exportaciones netas, es negativa. Porque es X menos M, no M menos X. ¿Hay duda? No, profe. Bien. Voy a tener que borrar una cosita, dado que no lo hice en su minuto. Bueno, ¿cómo se está financiando la inversión? Si te das cuenta, la inversión se financia con el ahorro. ¿Y el ahorro de qué fuentes puede provenir? ¿Del ahorro nacional o del ahorro externo? Este es el ahorro nacional. S más T menos G. Y esto es el ahorro externo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El 50%, si lo quieres ver en términos porcentuales, el 50% de la inversión en Chile se está financiando con ahorro externo. 100 sobre 200. ¿Y cuánto aporta el ahorro nacional entonces? El otro 50%, que a su vez se desagrega en 25% de ahorro privado, empresas y familias, este 50%, y un 25% también en ahorro del gobierno, 50%, 25% en este caso, 50 sobre 200. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Voy a borrar para que quede la lámina en limpio. La dejamos un instante. Bien. Vamos al último ejercicio. Calcule, por ejemplo, nos dan una economía con una cierta dotación de individuos y nos piden calcular la tasa de actividad, la tasa de desempleo, la tasa de empleo. Nos dan los datos. Población total, 60 millones de personas. Población menor de 16 años, 8 millones. Población ocupada, 40 millones. Población desocupada, 5 millones. ¿Hay duda? No, profe. Ya. Aquí no se decía, pero esto en algún minuto en la clase se explicó, dependiendo de la economía, puede ser 15 o 16. En Chile creo que es 15. La población en edad de trabajar, aun cuando sea con permiso notarial de los padres o del tutor, es desde 15 años en adelante. Aquí nos están diciendo de 16 en adelante, que son los menores de 16 años. Por lo tanto, con esta diferencia, lo que podemos calcular es la gente, la cantidad de personas que tienen edad para trabajar, es decir, que son de 16 años o mayores. Entonces, lo primero es calcular el PET, la población en edad de trabajar, población en edad de trabajar, población en edad de trabajar. 60 millones menos 8 millones, 52. La gente que potencialmente podría trabajar son 52 millones de personas. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. ¿Estáis seguros? Sí, completamente.
Bien, entonces, ¿cómo calculamos la tasa de actividad? Como los activos partido por la población en edad de trabajar. ¿Cuáles son los activos? La gente que tiene pega y los que andan buscando pega. Estos de aquí. ¿Cuánta gente le interesa trabajar? 45 millones. ¿Me sigues o no? Sí, profe. 45 sobre 52 millones, 45 millones, sobre 52 millones, que es lo potencial que podría trabajar, nos da la tasa de actividad en la economía. 45 partido por 5, supongo que los números también, y por 100, en algún minuto los calculé, 86,54%. ¿Hay dudas? Profesor, al referirse a población desocupada, ¿se entiende como población cesante de alguna manera? Los que están en búsqueda de empleo. Ok, comprendo. Les interesa trabajar, pero no encuentran pega. Ya. Esos no son los cesantes recuerden, eran los que perdían una pega. Ya, Ese dato aquí no me lo dan, entonces no lo puedo inferir. ya, profe. Comprendo. La gallá, que es el caso típico que ponemos de ejemplo ustedes. Ustedes participan, ustedes, los estudiantes, digo, que no trabajan cuando están en el proceso educativo, es esta diferencia. La gallá que quiere trabajar son 45 millones. Hay 7 millones, si te fijáis, 45 contra 52, ¿cuánta gente no le interesa trabajar? 7 millones. Y el caso típico son los estudiantes. Ojo, parte de estos 7 millones, en una economía simbólica, serían los estudiantes. Parte de estos 7 millones, que son entre los activos y los que podrían trabajar, en general en la economía se da que son los estudiantes, que no tienen un contrato formal de trabajo, porque recuerda que la economía solo puede contabilizar aquello que ocurra en los mercados formales. Si tú trabajáis de garzón los fines de semana en un pub, pero no tenías un contrato, sino que vais solo con las propinas y un par de monedas que te paga el gallo, pero sin contrato, no te podemos contabilizar, vais a estar dentro de los 7 millones. Que pudiendo trabajar no quieren hacerlo. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, la tasa de desempleo, los desocupados, 5 millones, partido por la cantidad de activos, que son los 40 más los 5, 45. La tasa de desempleo, 11,11%. APP. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Después nos pedían la tasa de empleo. Y aquí uno tiende a confundir porque muchas veces en el vulgo se confunde desempleado con desocupado. Desempleado con desocupado. ¿Por qué? Porque el desempleado se asocia al cesante. Entonces hay una cuestión semántica que en el vulgo muchas veces tiende a confundir. Por eso que aquí, este es un ejercicio, una prueba. En este ejercicio se dio cualquiera de las dos opciones para que calcularan la tasa de empleo. La tasa de empleo, en general, debiéramos calcularla como, o una de las formas, como los ocupados, la gente que está con trabajo, 40 millones, sobre los que potencialmente podrían trabajar. 40, que es esto, el PET, la población en edad de trabajar. 40 sobre 52 y por 100, como es tasa porcentual, 76,92. Y otra forma de calcularlo es lo complementario según lo que teníamos aquí. Está aquí. Si solo tomamos por base la gallá, dejando de lado los 7 millones que no quieren trabajar, si dejamos de lado esos 7 millones, la podemos calcular así, como el complemento a la de desempleo. Si el complemento al 100 del 11,11, 88,88, que serían los ocupados, los mismos 40 millones de personas, pero no sobre
los total que podrían trabajar, porque ustedes que están estudiando no les interesa trabajar hoy día. El costo de oportunidad de dejar de estudiar es más alto que el beneficio de trabajar, como garzón, por ejemplo. Por lo tanto, aquí tenemos los activos. Ocupados partido por los activos y por 100 el 88,88, que es lo complementario al anterior. ¿Hay dudas? Profesor, por ejemplo, si me preguntan esto mismo en una prueba, Sí. ¿cuál de las dos maneras es la más precisa a la hora de responder? Si me preguntas a mí, en estricto rigor y para mirar, porque no podemos, si te fijáis, aquí estamos diciendo hay 7 millones de personas, pero en estricto rigor no conocemos el costo de oportunidad de cada uno de esos 7 millones de personas. Hay gente, no tenemos idea aquí en los salarios, no los dan. Por lo tanto, aquí yo no puedo decir, es que nadie quiere trabajar por 100 lucas. Cuidado, el costo de oportunidad puede ser para algunos 100, para otros 120, para otros 500, no tengo idea. Entonces, lo más genérico para ver la tasa de ocupación real podría ser en base a esto, o la tasa de empleo real o de desempleo, como lo quieras ver, la complementaria, debiera ser contra esto, contra el PET. Ok, profe, gracias. Pero también, si solo concebimos a la gente que realmente quiere trabajar y eventualmente busca empleo y no lo encuentra, sería esto. Aquí, puta, aquí, aquí descartamos a aquellos que no quieren pertenecer a la fuerza laboral, que estando en condición de trabajar, no lo quieren hacer. Hay 7 millones de personas que no les interesa trabajar, por cualquier motivo, si ese es el tema. Y cuando decimos cualquier motivo, es cualquier motivo. No podemos conocer las expectativas de cada uno de esos 7 millones de personas. Imposible. ¿Hay dudas? No, profesor. Bien, hasta aquí llegamos hoy día, Raúl. A menos que tengas algún otro tipo de duda y quieras aclarar. No, profe, la verdad es que no. De las El día materias viernes anteriores, no he estudiado bastante, la verdad. ¿hay estudiado? Sí, sí, literalmente volví a ver todas las clases nuevamente Ya, pero y estoy cuidado, recuerda preparando que resumen. entra desde una parte de la unidad 4 para adelante. Sí, lo que pasa es que yo tengo que dar también la prueba recuperativa porque no pude asistir a la primera prueba. Correcto. Ya, qué bueno que hayáis repasado todo entonces. Ya. ¿Hay Profe, dudas? Dígame. el día viernes en la mañana usted también va a estar resolviendo dudas acerca de la prueba, ¿verdad? Pero Pero me refiero entre 8 y 8:20. 20, sí, son 20 minutos solamente. Sí. Ya, profe. Bueno, ya está. Chao, Raúl. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Que te vaya bien. Y ahora usted. Hasta luego. Chao. Gracias.